Hola, soy el profesor Alan y estás en el taller del bebedor. Este es un espacio donde platicamos de diferentes aspectos de las bebidas alcohólicas. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que es pues un asunto que constantemente surge la duda, ¿no? Es ¿por qué varía tanto el precio del vino? Porque esta es una experiencia que yo creo que todos hemos vivido. Vamos a comprar vino y de repente nos encontramos botellas que cuestan, no sé, 3, 4 dólares máximo, y de repente nos encontramos otras botellas que cuestan arriba de 50 dólares o mucho más. Entonces la pregunta es, ¿por qué varía tanto? Si realmente sí es mucha la diferencia de precio. Entonces, bueno, va a haber algunos elementos que van a hacer que el vino sea más o menos costoso. Y entonces eso es lo que hará esta diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Lo primero en lo que tenemos que pensar es en el empaque. No es lo mismo un empaque de Tetra Pak, así como los de la leche, o comparado, por ejemplo, con una botella, digamos, tradicional, ¿no? de vidrio. Hay una diferencia muy, muy, muy grande en los dos tipos de empaques, ¿no? Obviamente el Tetra Pak es mucho más barato. También pensando, por ejemplo, en la cuestión del tamaño, no es lo mismo un botellín de 120 o 150 mililitros a una botella de 5 litros, ¿no? Por simple volumen de producto va a tender a ser mucho más caro el que tiene más. Eh, Otro detalle también importante es el tipo de uva. Como regla general, la uva tinta suele ser más cara, un poquito más cara que la uva blanca, ¿no? Entonces, obviamente esto va a repercutir al final, al momento que se comercializa el vino. Otro elemento importante es el lugar donde se produjo el vino. En cada región, en cada país, de repente sí varían los precios. Por ejemplo, si comparamos los vinos mexicanos con los vinos chilenos, generalmente el vino chileno va a ser ligeramente más económico que el vino mexicano. Si comparamos el vino mexicano, por ejemplo, con el vino español, tenderá a ser un poquito más económico el vino español. Por supuesto, va a haber botellas que de repente sí sean mucho más caras, eh, a pesar de que de repente el lugar sugiera que es barato, pero bueno, insisto, son reglas como generales, ¿no? Y vinculado al lugar, hay otro elemento en el que nos tenemos que fijar, que es la cuestión de la marca o la casa productora. Aquí sí hay muchísima diferencia. Hay casas productoras que se enfocan a producir vino relativamente más económico y casas que más bien se enfocan a producir vinos que son más costosos. El ejemplo típico que podemos ver es, si pensamos por ejemplo en la marca Don Simón, que es un vino económico. Generalmente el costo de estas botellas estará por abajo de los 5 dólares. Hay algunas que son un poco más caras, pero en lo general estará por debajo de los 5 dólares. Y bueno, eso por un lado, pero si lo comparamos, por ejemplo, con un Barón Balché, que es otra casa productora, bueno, el Barón Balché, pues generalmente son vinos que tenderán a estar por arriba de los 50 dólares. Entonces, sí hay diferencia bastante notable en el costo. Insisto, habrá vinos que a lo mejor el vino más caro de Don Simón puede costar un poquito más que el vino más barato de Barón Balché, pero como regla general, los Barón Balché serán más costosos. Otro elemento que hay que tener en cuenta también es el volumen de producción. No es lo mismo estas vinícolas que producen relativamente pocas botellas, que producen unos cuantos miles de botellas, comparado con los que producen muchos miles de botellas. Por volumen pueden bajar un poquito más el costo. Entonces ese es otro elemento. Por último, la barrica también es importante. ¿A qué nos referimos con barrica? Bueno, aquí son dos aspectos. El primero es el tipo de barrica.
Generalmente si la etiqueta dice que se usó en el vino barrica francesa, va a tender a ser más caro que si dice que se usó barrica americana, ¿no? Es bastante más cara la francesa, es casi el doble de precio que la americana, como regla general. Y el otro asunto importante es el tiempo que el vino está en barrica. Si el vino de plano no pasó por barrica, que es un vino joven, pues entonces el producto al final pues tenderá a ser mucho más económico que un producto que se dejó, no sé, 2, 3, 4 años en una barrica, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es dinero que se le está invirtiendo por cuestión de almacenaje a ese vino, entonces tenderá a costar más, ¿no? Entonces, en esencia, estos son los elementos principales que hacen esta diferencia a veces tan abismal que vemos en el precio de las botellas. Si te gustó el video, le puedes dar like. Si te gustó tanto como para seguir escuchando más videos de este tipo, allá abajito está el botoncito para suscribirte al canal. Y por supuesto, si tienes dudas, preguntas o te interesa que abordemos un tema específico, también allá abajito están los comentarios y en la medida de lo posible pues estaremos resolviendo esas inquietudes que ahí nos manifiestes. Ya solamente nos queda recordarte que bebas con moderación para que puedas seguir bebiendo.